Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunas características de formato, de forma que debe tener un texto académico. Es variable la información que podemos encontrar al respecto. Es decir, habrá quien asigne que un texto debe tener ciertas características y en esta variar en otro lugar que nos digan otras. Normalmente las universidades, las instituciones, las revistas, las editoriales colocan sus propios lineamientos para la elaboración de sus textos. Por eso yo esta mañana solamente hablaré en general de cuáles son algunas de las características que todo texto en global de corte académico debe tener. Y para ello, pues basamos este cuadro que pudiera ser las veces de una hoja tamaño carta y también algunos de los elementos más importantes que debemos incluir dentro del mismo. Sobre todo usted, que seguramente proviene de alguna institución educativa donde tal vez se puso un lineamiento y ahora que ha cambiado a otra, puede encontrar un lineamiento distinto. En fin, yo considero que a pesar de que cada lugar tenga sus propios lineamientos, sí podemos hablar en general de algunos de los que son los más recomendados para cualquier elaboración de un texto de corte académico. En esta parte yo voy a empezar por hablar del tamaño de la hoja. Existen dos formatos básicos de tamaño de hoja, tamaño carta o tamaño oficio, también llamado tamaño legal. Otros tamaños de hoja, otros formatos A4, etcétera, son formatos no poco recomendados, puesto que no tienen las características de este tamaño de hoja y puede ser entonces que el texto se deforme en su impresión o en su forma de elaboración. Hablemos de un tamaño específico llamado coloquialmente con el nombre de tamaño carta. Nos referimos a un documento que tiene una dimensión aproximada de 28 centímetros por 22 centímetros, milímetros más, milímetros menos. Es decir, un rectángulo que tiene 28 centímetros de base y 22 centímetros de altura en promedio. Este es el tamaño más recomendado. Ahora bien, dentro de este se recomienda que el tamaño de la letra, que en el procesador aparece con el nombre de fuente, es decir, la letra, el estilo de la letra que se puede emplear, es libre que pueda usted utilizar el que usted considere bien. La mayoría utiliza el tamaño y el tipo de letra Arial del número 12, pero eso no significa que sea una regla que usted tenga que hacerlo así. Yo considero que el tamaño 12 está muy bien, aunque el estilo de la fuente, la diversidad de la elección de la fuente, pues ya depende de cada persona en su texto académico. Respecto de los márgenes, existe un margen estándar. Vamos aquí a dividir los márgenes en margen superior, el margen inferior, el margen derecho y el margen izquierdo. La mayoría coincide en señalar que los márgenes estándar son 2.5, 2.5 para el superior e inferior, así como 3 centímetros para el izquierdo y el derecho. Este es el margen que yo le recomiendo utilizar. Por otra parte, tenemos el interlineado. El interlineado se refiere a la distancia, al espacio que existe entre cada línea, entre cada renglón, por decirlo de forma coloquial. Este tamaño puede aumentarse 1 centímetro, 1.15, 1.5, 2, 3, 7, los que usted guste. Yo recomiendo que en todo caso usted utilice 1.5. Es decir, que el espacio que exista entre los renglones o entre las líneas sea de 1.5. Por otro lado, cuando hablamos de la paginación, nos referimos a insertar sistemáticamente el número de la página. El procesador a usted le ofrecerá una gama de opciones entre una paginación superior o una paginación inferior, centrada o alineada a la derecha o a la izquierda, según sea el caso. En este momento no existe ninguna tendencia. Yo le sugiero que lo utilice hacia la izquierda o hacia la derecha, en cualquiera de los dos casos, superior o inferior.
y que preferentemente sea del lado derecho. Si lo pone usted del lado izquierdo, es probable que este número se oculte y que resulte complicado poderlo identificar. Ahora, muchas personas, para evitar esta incongruencia, lo ponen al centro, en la parte superior o en la parte inferior. Es elección suya. Lo que sí es sistemático es utilizar un sistema de paginación, incluyendo la numeración de la página o de la primera página. Por otro lado, la alineación. La mayoría de los textos están alineados a la derecha. Es decir, este texto se encuentra alineado. Sin embargo, lo muy inconveniente es que usted busque que los dos textos, tanto el de la derecha como el de la izquierda, se encuentren debidamente alineados. Es por ello que es importante que usted utilice una opción que se llama justificar. Una opción del procesador de textos que le va a permitir a usted alinear sus textos, tanto izquierdo como derecho, sistemáticamente, aun y cuando los renglones o los párrafos inicien en distinto espacio, no importa, se alinearán. Por otro lado, cuando hablamos acerca de los encabezados, como su nombre lo dice, están en la cabeza. Quiere decir que se encuentran en la parte superior del texto o de la hoja, es decir, del párrafo, del texto, de la hoja, al inicio de un tema específico. Aquí la sugerencia es que invariablemente usted no utilice letras mayúsculas para poner todo el texto, sino que utilice, similar a estos textos, el uso de las mayúsculas, ya sabe usted, mayúscula y minúscula, según las reglas ortográficas que nos fueron enseñadas, desde que empezamos a escribir. Escribir todo con mayúsculas es un error gramatical normalmente cometido en los textos académicos, que está referenciado en un libro que se llama Técnicas de la Investigación del doctor Carlos García Arellano, de Editorial Porrúa, donde hace alusión a este error gramatical refiriéndolo como un error llamado mayusculitis, es decir, escribirlo todo con mayúscula. No haga eso, por favor, es un grave error en el texto académico. Incluso, algunas personas refieren que cuando tú escribes en tu teléfono o en algún texto y lo haces exclusivamente con mayúsculas, es sinónimo de gritar, es sinónimo de levantar la voz, y no creo que ese sea el caso de lo que usted quiere mencionar en su texto. Por otro lado, hablamos de las tablas, las figuras. Si usted quiere insertar una tabla, que bien puede ser una tabla de contenido, un gráfico, una tabla de referencia, una imagen, puede ser alguna información, algún cuadro, alguna figura que usted obtenga de cualquier fuente, lo puede hacer siempre y cuando incluya dos elementos fundamentales. Primero, numerarlas, es decir, darles una secuencia numeral de 1, 2, 3, 4, 5, o A, B, C, D, no sé, cualquier sistema que permita un orden de numeración. Y por otro lado, asignarles algo que se llama un pie de tabla o un pie de imagen o un pie de figura, que es alguna explicación breve de qué contiene esta tabla. Por ejemplo, si usted compra el periódico, observará que al abrir el periódico están diversas fotografías. Pero debajo de cada fotografía existe una explicación sencilla, breve sobre todo, que habla acerca del contenido de la fotografía. Si no tuviera esta explicación, es probable que usted no pudiera identificar a qué se refiere el contenido de esa fotografía. Si yo lo invito a ver un álbum familiar, seguramente yo le voy a mostrar ahí fotografías de personas que para usted resultan desconocidos. Es decir, no comprende usted quiénes son las personas y en qué momento se encuentran. Si yo le voy explicando, mira, aquí está tal persona, está realizando tal cosa, este es el día en que nos entregaron una medalla, aquí fue la graduación de Juanito, aquí fue el cumpleaños de Marta, y si colocamos una breve explicación al final, al pie de cada figura o imagen, es probable que entonces tengamos que evitar tener que explicarlo, puesto que el lector lo puede hacer por sí mismo.
Si usted quiere más información respecto de cómo se llevan a cabo esta elaboración de textos, consulte usted los documentos que hemos puesto a su disposición en nuestro canal de YouTube, que son Corporativos Celepro, o en la página de Facebook a través de Corporativos Servicios Legales, o a través de las ligas que hemos puesto a su disposición. Recuerde usted que finalmente aprender a escribir es un arte. El arte de la palabra, así lo mencionaba el ilustre Aristóteles a través de los diálogos, cuando justamente compartía la importancia de la comunicación y del lenguaje. Por su amable atención, muchas gracias.